Ejemplo 1. Hallemos el área limitada por las siguientes líneas. Bueno, la función cúbica es conocida, por ello no haremos ningún análisis de su gráfica. Y fácilmente podemos darnos cuenta, que estas tres líneas encierran una región acotada, como la que se aprecia. Entonces para calcular el área de esta región, aplicamos la integral de la función cúbica, desde 0, hasta 3. Recuerden, cuando decimos, desde 0 hasta 3, nos estamos refiriendo a este intervalo. Es decir, a la sombra que deja la función desde 0 hasta 3, proyectada en este segmento. Sin más preámbulos, calculemos el área. Para ello hallamos la primitiva de x al cubo, que por tabla es x a la cuarta partido en 4. Y luego debemos evaluar esta función, en el intervalo desde 0 hasta 3, de esta manera. Hemos evaluado la función en el límite superior que es 3, y luego le restamos la función evaluada en 0. Y encontramos el área, que es 81 partido en 4, unidades cuadradas. Ahora hallemos el área de la región que está limitada por estas 4 líneas. La línea roja, es una parte de la gráfica de seno. Esta línea, corresponde a la parte de la recta x igual a pi, partido en 3. Y esta otra línea, es la parte de la recta, x igual a 2pi partida en 3. Y igual a 0, es la recta que coincide con el eje horizontal. Y con esto tenemos la región acotada, por las mencionadas líneas. Para calcular el área de esta región, evaluamos la integral de seno de x, desde pi partido en 3, hasta 2pi partido en 3. Solo necesitamos la primitiva de la función seno de x, que es menos coseno de x, y la evaluamos en las líneas verticales. Hacemos los cálculos. Primero evaluamos el límite superior en la primitiva, y luego el límite inferior. Hallamos los valores de las funciones trigonométricas, y tenemos que el área es una unidad cuadrada. Hallemos el área limitada por estas dos líneas. Es obvio que la primera es una parábola, y que la recta debe cortarla en 2 puntos. Hallemos esos puntos. Igualamos las funciones para ver coincidencias. Y hallamos 2 puntos de intersección entre esas dos líneas. Ahora tenemos que hallar el área de esta región. ¿Cómo le hacemos? Pues primero calculamos el área de esta región, y le quitamos la sombra que hace la parábola, de 0 hasta 1. O sea, hacemos esto. La primera integral representa el área de la sombra de la recta, desde 0 hasta 1. Y la segunda integral representa el área bajo la parábola, desde 0 hasta 1. Como tienen el mismo intervalo, restamos los integrandos, y calculamos la primitiva de esta integral, y la evaluamos en 1 y en 0. Y así hallamos el área pedida, que es 1 partido en 6. En este ejemplo hallaremos un número c, comprendido entre 0 y 1, de manera que el área de la región verde, sea igual al área de la región azul, que está desde c, hasta 1. La línea roja, es una parábola que pasa por el origen de coordenadas. Entonces nos dan como dato que las áreas, 1 y 2, son iguales.
Es decir que el área bajo la sombra de la parábola entre 0 y c, es igual a la sombra de la parábola, entre c y 1. Estas son integrales de tabla, y simplemente evaluamos. Resolvemos esta sencilla ecuación. Y tenemos el valor de c, que es la raíz cúbica de 1/2. Ahora hallemos el área limitada por estas tres líneas, donde x está entre 0 y pi partido en 2. Primero hallemos la intersección de las curvas trigonométricas, seno y coseno. Es obvio que coseno de x no puede ser 0, y por eso podemos dividir ambos miembros de la igualdad entre coseno. Resolvemos esta ecuación, para valores de x comprendidos entre 0 y pi medios, y encontramos la abscisa del punto de corte de estas curvas, que es pi, partido en 4. Es decir, que el punto de corte es este. Entonces debemos calcular el área de esta región. Para ello, primero hallamos el área de la sombra de coseno, que deja desde 0 hasta pi cuartos, y luego le quitamos esta región, que es la sombra de seno, que hace desde 0 hasta pi partido en 4. O sea, calculamos esta integral. A coseno de x que está más arriba, le quitamos seno de x. Y fácilmente hallamos su primitiva, y la evaluamos en el intervalo dado. Hacemos los cálculos, y encontramos el área que es, la raíz cuadrada de 2, menos 1. Hallar el área limitada por las gráficas de las siguientes ecuaciones. Es fácil darse cuenta, que estas ecuaciones no son funciones, pero por su simplicidad, podemos escribirlas así. La gráfica de estas funciones es la misma que la original, la única diferencia es en la posición relativa a los ejes. Y estas dos expresiones sí pueden ser funciones. Hallemos los puntos de intersección. Igualemos las funciones. Y obtenemos las abscisas de los puntos de intersección, que son estos dos. Es fácil darse cuenta que la gráfica de la primera función, es una parábola con vértice en el origen, y la otra función es otra parábola con centro en 0,3. Entonces debemos hallar el área de esta región acotada por las gráficas de las dos funciones. Para calcularla, debemos hallar el área de la sombra de la parábola que apunta hacia arriba, desde -1 hasta 1, y restarla, con la sombra de la otra parábola que le hace al mismo segmento. O sea, a la curva de encima, le restamos la de abajo, porque tienen la misma proyección que es el segmento de extremos -1 y 1. Hacemos las operaciones elementales del álgebra. Integramos y evaluamos. Para obtener el área que es 4 unidades cuadradas. Ahora hallemos el área limitada por estas dos líneas. La primera ecuación no es una función, pero como son ecuaciones sencillas, podemos cambiar el orden de las incógnitas, así. Y estas sí son funciones. Este cambio, solo altera la posición de la gráfica de las dos ecuaciones, mas no su geometría, en particular, el área de la región que acotan estas líneas, es la misma. Entonces hallemos las abscisas de sus puntos de intersección. Igualamos las funciones. Resolvemos esta ecuación. Y encontramos las abscisas de los puntos de intersección, de las curvas dadas. Aquí sí debemos tener mucho cuidado en calcular el área, puesto que una parte de la región, está debajo del eje X.
Los puntos de intersección de la parábola con el eje X son fáciles de hallar, solo basta poner a y igual a 0, y resolver la ecuación correspondiente. Primero hallemos la región que está encima del eje X. Hallaremos el área de esta región triangular, que es la sombra de este segmento de recta, sobre el intervalo -1 hasta 3. Y luego le sustraeremos el área de la región parabólica, que es la sombra de este segmento de parábola, sobre el intervalo 1 hasta 3. Es decir, que debemos calcular estas integrales. La primera es la del triángulo, y la segunda es de la región parabólica. Sus primitivas son de tabla, y solo nos resta evaluarlas, como veníamos haciéndolo. Y hallamos el área de la región que está encima del eje X, que es 14 partido en 3. Ahora hallaremos el área de la región, que se halla debajo del eje X. Antes debemos hacer unas aclaraciones. En la fórmula para hallar áreas, que es esta, están involucradas, entre otras, la diferencial de x, que es el tamaño de una porción pequeñísima del eje X, y por lo tanto es positiva, y la función integrable. En la ilustración que dimos en la introducción de integrales definidas, pusimos la gráfica de la función por encima del eje X, es decir, una función positiva. Y utilizamos un segmento perpendicular al eje X, que servía como altura de un rectángulo minúsculo, de base delta de x. Y como la función era positiva, no había ningún problema en afirmar, que el área de ese rectángulo, era base por altura, es decir, la diferencial de x, multiplicado por el valor de la función en cierto intervalo. Ahora, ¿qué sucede si la función solo tiene valores negativos? Pues en lugar de elegir como altura el valor de la función en cierto punto, tenemos que tomar el valor absoluto de esa función, ya que no existen medidas negativas. Es por eso, que para hallar el área de esta parte, se toma el valor absoluto de la función entre -1 y 1. Sacamos un medio fuera de la integral, y el valor absoluto adquiere esta forma, cuando x está entre -1 y 1. Luego solo queda hallar su primitiva, evaluarla, para finalmente hallar el área de esta región, que es 2 partido en 3 unidades cuadradas. Para hallar el área total, simplemente juntamos las regiones, y sumamos sus áreas, resultando que es 16 partido en 3 unidades cuadradas, y eso es todo. Hallaremos el área limitada por la gráfica de estas dos funciones. Es fácil ver que la función g es continua a trozos en toda la recta real. Hallemos las abscisas de los puntos de intersección de la gráfica de estas funciones. Primero veamos la intersección entre f y la primera ecuación de g. Entonces igualamos las funciones y resolvemos que x puede ser -10 y 8. Pero debemos tomar lo que está en el dominio de la primera función de g, por eso aquí, x solo puede ser -10. Ahora entre f y la segunda función de g. Igualamos las funciones y resolvemos que x puede ser 2, o x puede ser 14. Pero el dominio de la segunda función de g, son todos los números mayores que 6, por eso nos quedamos con 14. Identifiquemos la función f. Y deducimos que la gráfica de f, es una parábola que se abre hacia abajo, con vértice en 4, 10. Además la parábola corta el eje x, en dos puntos, como estos. Y esta es la gráfica de las funciones, y debemos hallar el área de las regiones sombreadas. La idea es calcular el área de toda esta región, y restarla con el área de este triángulo.
De otra manera, tendríamos que hallar estos puntos de intersección y hallar el área de cada una de estas regiones. Pero centrémonos en la idea principal. La recta auxiliar tiene como puntos de paso. Recuerden que esta es la función dada a trozos. O sea, la recta pasa por estos puntos, cuya ecuación es fácil de deducir. Además, el tercer punto de este triángulo está ubicado en 6, 1. Para hallar el área de este triángulo, necesitamos los vectores que están sobre dos lados, con vértice común 6, 1. Y los hallamos así. Este será el vector B. Y este, el vector U. Y el área del triángulo, se calcula con ayuda de esta fórmula. Hallemos el área del triángulo, con ayuda de estos dos vectores. Y con esta fórmula. Para hallar el vector ortogonal a B, simplemente invertimos los componentes del vector, y a uno de estos componentes, le multiplicamos por -1, es así que tenemos esto. Luego efectuamos el producto escalar, y hallamos el área del triángulo, que es 288 unidades cuadradas. Ahora hallemos el área entre la línea de verde, y la parábola. Primero hallemos la región que está encima del eje X. En esta región, las líneas involucradas son, el eje X, y un segmento de parábola que viene desde 4 menos 2 raíz cuadrada de 10, hasta 4 más 2 raíz cuadrada de 10. Por eso, debemos calcular esta integral, cuyo integrando es sencillo de calcular, y evaluar. Y ya tenemos el área de esta parte. Ahora hallemos el área entre la parábola, el eje X, y la recta auxiliar, que viene dada por esta mancha de integrales. Expliquemos qué significan. La primera integral sirve para hallar esta región trapezoidal, que viene desde -10, y se va hasta 14. Le pusimos el valor absoluto, porque necesitamos la longitud de estas alturas, y las longitudes son cantidades positivas. Y como queremos hallar el área de la región parabólica de aquí, debemos quitarles estos trocitos. La segunda integral, es esta parte, que viene desde -10, hasta 4 menos 2 raíz cuadrada de 10. Y la última integral, es este trocito. Y solo resta calcular todas estas integrales. Para los valores absoluto, simplemente tenemos que recordar su definición, en cada intervalo dado. Y ahora tenemos que calcular estas integrales sencillas. Evaluamos sus primitivas. Y calculamos el área de esta región. En resumen, tenemos estas áreas. La del triángulo, el área de la región, que está por encima del eje X, y el área que está debajo del eje X. Como dijimos inicialmente, el área total, es la suma de las áreas 1 y 2, excepto la del triángulo. Y así hallamos, que el área total es 288 unidades cuadradas. Ahora calcularemos el área limitada por la función raíz cuadrada, una recta que pasa por el origen, y una recta normal a la curva dada, en el punto 1, 1. Pero la parte que está más cerca al eje Y. Veamos en qué punto se cortan estas dos líneas.
Y encontramos que se cortan en el origen, y en otro punto por ahí. Luego hallemos la ecuación de la recta normal. Hemos evaluado la derivada de la función raíz cuadrada en la abscisa 1, para hallar el inverso, del recíproco del valor de la pendiente, de la recta tangente en el punto 1, 1. Y así tenemos la ecuación de tal recta. Y veamos en qué punto se cortan, la normal de la curva, y la recta dada inicialmente. Y hallamos la abscisa del punto de intersección. En resumen, debemos hallar el área de esta región. La idea es hallar el área de toda esta región, para luego sustraerle, el área de esta otra región triangular. Entonces echemos a andar esta idea. Para ello, calculemos estas dos integrales. La primera integral, es la sombra de la función raíz cuadrada, sobre el segmento de extremos, 0 y 1. La segunda integral, es la sombra del segmento de esta recta, desde 1, hasta 3 partido en 2. Entonces calculamos estas integrales sencillas, y obtenemos que el área de toda esta región es, 11 partido en 12, unidades cuadradas. Hallar el área de este triángulo es fácil, basta notar que su altura es 1/3 de unidad, y su base, es 3/2 de unidad. Y deducimos que el área de este triángulo es, 1 partido en 4. Finalmente, para hallar el área de la región pedida, restamos las áreas, 1 y 2, que es 2 partido en 3 unidades cuadradas. Hallaremos el área limitada por estas líneas. Hallemos los puntos de corte que puedan tener, la función cuadrática, y la función trigonométrica. Veamos qué sucede con x. De la primera función, podemos deducir, que x más 1, está entre -1, y 1. O sea que x, es mayor o igual que -2, y menor o igual que 0. Pero de la ecuación trigonométrica, como el argumento está en el primer cuadrante, deducimos que la función seno, es no negativa, o sea, que x debe ser mayor o igual a 0. Por consiguiente, el único punto de corte de las curvas, tiene abscisa 0 y ordenada 1. Ilustremos la gráfica de estas líneas. Entonces para calcular el área, hemos dividido en dos partes la región. La primera integral, representa al área de la región azulada. Y la segunda integral, el área de la región verde. Fíjense que en esta integral, hemos tomado una porción pequeñísima de un segmento del eje Y. Es como si el eje Y, fuese el eje X, y el eje X, fuese el eje Y. Entonces calculamos sus primitivas, y las evaluamos en sus variables correspondientes. Y obtenemos el área pedida.